Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y que le estén pasando bien. A continuación, subo el último video de nuestro curso. Es el último video porque he refundido en una sola entrega de materia las tesis 12 y 13 del programa que tienen que ver con jurisdicción laboral y con las prescripciones. Las uno porque son correspondientes en el sentido de que la materia sirve desde los dos lados, en el sentido de no haber prescripción si no es dentro de la jurisdicción laboral, y segundo que la jurisdicción laboral es la que se sirve de las prescripciones. De tal manera pues que en una sola entrega se van a analizar las dos áreas correspondientes. Mi objetivo para esta materia es hacer que ustedes conozcan el fundamento del proceso judicial laboral a través del estudio de las disposiciones más importantes y el tratamiento de la prescripción en el sistema jurídico laboral. Bien, recuerden por favor lo que hemos hablado anteriormente acerca de la reforma laboral procesal. Se planteó allá por el año 16 y ya quedó en firme en el año 18. Es una reforma importante para el código, pero que no tocó el código en sus fundamentos, en sus estructuras más importantes, las que tenían que ver principalmente con derechos de los trabajadores y cosas de esas. Eso quedó incólume, pero sí se aprovechó la oportunidad para entrar y revalorar de alguna manera, reformar lo que tenía que ver con el aspecto meramente procesal. Esto porque el procedimiento laboral prácticamente era muy viejo, y si bien en teoría se decía que era un proceso que seguía la oralidad, se hablaba de que eso no era cierto, porque de alguna manera lo que se permitía era que al trabajador principalmente se expresara oralmente. Es decir, no tenía que contratar abogado, no tenía que contratar patrocinio letrado, sino que cuando el trabajador llegaba a los tribunales era atendido, y una de las personas que laboraban en los tribunales prácticamente le decía cuál es la siguiente etapa, qué es lo que tenía que decir, le formulaba el escrito, le hacía el escrito, le imprimía el escrito y el trabajador llegaba y lo firmaba. Entonces no había una verdadera oralidad, toda vez que siempre imperó, siempre funcionó la parte meramente de escritura. Por eso es que es hasta ahora en que la oralidad toma un nuevo auge, pero como veremos en su final, no es del todo claro, no es una oralidad completa, sino que es una especie de oralidad híbrida o relativa, porque la demanda, la contestación de la demanda, la contrademanda y la réplica siguen siendo regidas por la parte de escritura. En momento alguno el trabajador puede llegar a poner una demanda de manera oral, lo puede hacer, pero se le toma nota, se redacta la demanda y eso es lo que se le envía al patrono. La contestación del patrono también tiene que ser escrita. Ya después las siguientes etapas se vuelven obviamente orales. Por eso es que, vuelvo a decir, se le dio un nuevo impulso a la oralidad, pero no es cierto que se trata de un proceso total y completamente oral. Si comparásemos el proceso laboral oral con el proceso laboral penal, el penal sí tiene muchísimas mayores etapas completamente orales. El laboral todavía no. Bien. Ya en el punto 2 de la página 2 ya vamos a entrar
a la parte procesal, y es de importancia señalar lo dispuesto por el numeral 421 del Código de Trabajo. Este numeral fue engrosado, por llamarlo de algún modo, con los principios que regirán el nuevo proceso laboral. Y entonces se incluyen etapas, principios como la conciliación, las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como la celeridad, la concentración, la inmediación, la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la gratuidad o costo mínimo. Estos principios son, dice aquí, los que vienen a refrescar el procedimiento laboral actual. Y ahí les consigno el 421. Vean que estos principios deben informar todo el proceso. Por eso es que ante la rigurosidad y solemnidad que caracteriza la materia civil, la laboral es mucho más informal. Ya en lo que es el inicio del proceso laboral, es importante que tengan en cuenta la disposición del 495 del Código de Trabajo, el que he citado, y he citado en extenso, es decir, grande. Esto porque me interesa que conozcan todas y cada una de las acciones que prevé este numeral 495. En este numeral se da la receta, por llamarlo de alguna manera, se da la receta de cómo hacer una demanda laboral. Entonces dice, toda demanda laboral obligatoriamente contendrá. Toda demanda ordinaria laboral, esto lo quiero aclarar. Y es que deben tener presente lo siguiente. ¿Por qué se habla de demanda ordinaria? ¿O qué comprende la demanda ordinaria? El código no hace una lista taxativa de las acciones, de las demandas, de las actuaciones judiciales que se pueden interponer a través de esta demanda ordinaria laboral, sino que lo hace por exclusión. Y dice, todo lo que no tiene una regulación específica se tramitará por la vía ordinaria. Por eso es que es la parte más importante, porque es la que recoge más, es la que se debe dominar mejor, toda vez que el procesalista laboral ahí encontrará una beta de desarrollo a partir de que todo lo que no tenga una tramitación en específica va a ir a dar a este lado. Entonces toda demanda, empecemos, obligatoriamente tendrá, inciso primero y segundo, el nombre del actor, 2, el demandado, y para ambos sus calidades, el número de documento de identificación, su domicilio y dirección exactas si los tuviera. Es importante que comprendan lo siguiente. Hay cosas mínimas que el trabajador debe saber. En el caso, hablo del trabajador porque, vuelvo a insistir, es la parte más débil, es la parte que más hace uso de la legislación laboral en este caso. Entonces lo mínimo que debe saber es el nombre del patrono, sus calidades, es decir, si es soltero, si es casado, qué es, número de documento de identificación y el domicilio y dirección exactos. Lo del documento de identificación es para que no haya un homónimo, es decir, que no se demande a una persona que en realidad no lo es. Entonces, si un trabajador hace una demanda laboral poniendo nada más el nombre, un apellido o los dos apellidos del patrono y no trae el número de cédula, el juzgado no lo va a buscar. El juzgado le va a prevenir que señale quién es la persona. El juzgado no se puede arrogar ese conocimiento. Al rato se va a demandar a Luis Ramírez González y se encuentran que en el registro hay inscritos 10 Luis Ramírez González. ¿A cuál de los 10? El juzgado no puede decir que es al tercero o al primero o al cuarto. No. Que porque tiene cédula de Limón, si fuera el caso de Limón, no. Es simplemente eso le corresponde indicarlo al trabajador. Si no lo hace, como veremos más adelante, se le parará el proceso. Y es también importante indicar el domicilio y dirección exactas. No basta con poner vecino de Limón. Debe decirse vecino de Limón, barrio X. Y dentro de ese barrio señalar la casa.
Y aquí recuerden que lo que se pide más o menos es una señalización estilo tico, estilo costarricense. Es decir, barrio X frente a la capilla, barrio Y del bar tal 25 metros hacia X lado. Algo que verdaderamente puede hacer llegar al notificador a feliz destino cuando lleve la demanda para notificársela al patrono. De no tener, de no tener esa dirección, el juez va a pedir la subsanación, no le va a dar curso, porque de otra manera el juez no va a saber a dónde enviarlo. Y comenzar a preguntar en un barrio si conocen a X persona, eh, no es eso, no se trata de eso. Entonces el trabajador debe preocuparse por buscar esa situación. En el punto 3 se habla de la indicación del lugar donde han prestado servicios. Esto también es importante porque si el trabajador es vecino de Limón y el servicio lo prestó en San José, puede ser que haya un problema con la jurisdicción, es decir, cuál juzgado es el competente. Al final de cuentas se habla de que es competente el juzgado del domicilio del trabajador, pero eso le permitirá al juez, pues en el caso de conceder términos, hacerlos lo más grandes posibles cuando se trate de un patrono, por ejemplo, que es vecino de San José, que es vecino de Cartago o que es vecino de Alajuela y no propiamente de lo que es Limón. En el punto 4 se habla de los hechos y los antecedentes del caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, numerados y especificados. Aquí de lo que se trata es de relatar una novela. Todos en algún momento hemos visto, qué sé yo, una película, hemos leído un libro, nos han contado algo y alguien, otra persona, una tercera persona nos pide que le contemos qué pasó. Y entonces hacemos una exposición lógica. Lógica en el sentido de que se empieza por el inicio, avanza con el desarrollo y tiene un final. Entonces eso es lo que hay que desarrollar en una demanda. Pero no se hace contando, como si estuviera contando con la pierna cruzada y al olor de una taza de café, diciéndole a la otra persona, vieras lo que pasó. Pues no es eso, no se trata de eso. Se trata de especificar hecho por hecho. Y cada idea se convierte en un hecho. Entonces, primero se puede decir, fui trabajador de X persona en su centro de labores ubicado en X lado, a partir del día X. Segundo, mi puesto laboral es otra desarrollo de ideas. Mi puesto laboral era el de X función. Y por eso devengaba un salario de X colones al mes, ya sea al mes o por semana o por quincena. Tercero, tercero, ya aquí entonces ya vamos a prácticamente abrir el campo de lo que nos interesa. Y se dice que entonces fui despedido o tuve que despedir, tuve que renunciar y se explica. Normalmente se dice por una falta grave. En el primer caso me despidieron que dicen que cometí, pero que no lo hice. O en el segundo caso, que el patrono cometió en contra mía. Y en el siguiente hecho, la falta grave consiste en... Y se va desarrollando esa parte. Se dice en qué consistió la falta grave o qué fue o en qué consistió la falta grave, ya sea para el patrono o para el trabajador. Y se va cerrando cuando se dice a continuación, no sé qué numeración llevaremos, fui despedido en fecha tal, sin el pago de prestaciones laborales, o fui despedido en fecha tal, únicamente se me pagó lo relativo a vacaciones y aguinaldo. Eso es uno por uno. Pero aquí tiene que tener una secuencia y un orden lógico. Tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Eso es lo que el juez valorará. Esos son los hechos reales que el juez valorará y que al final de cuentas se pone en su criterio para analizar si es o no es una falta, o si fue o no fue una falta, y si hay o no hay responsabilidad por parte de a quién se le achaca esa falta. Si es para el trabajador porque dice yo no cometí ese hecho y me lo endilgaron de manera falsa, esa puede ser una, o no,
lo que se dice es que el patrono incurrió en una conducta que está tipificada como falta grave, y por lo tanto yo tuve que dar por rota la relación laboral, pero con responsabilidad para el patrón. Entonces aquí ya tenemos pues prácticamente redondeado la secuencia lógica de los hechos. En el punto 5 se habla de las pretensiones que se formulan. Dice las que se deben exponer en forma clara y separada una de otras, debiendo indicarse cuáles son principales y cuáles subsidiarias, en el supuesto de que la modalidad de la pretensión incluye estas últimas. Cuando se reclamen daños y perjuicios deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación, la cual se podrá hacer en forma prudencial. En este punto 5 es importante, aquí es donde el demandante va a decir qué requiere del juez. Si es un trabajador que fue despedido sin el pago de prestaciones, de ninguna, entonces se dice, yo solicito que se me paguen mis prestaciones laborales, consistentes las mismas en vacaciones, aguinaldo, ¿cómo se llama? Aguinaldo, preaviso y auxilios de cesantía. El trabajador obviamente no tiene que saber cómo se calculan, eso lo sé yo, lo saben, y ya lo saben ustedes. Entonces en este caso lo que se le dice al trabajador es que vaya primero al Ministerio de Trabajo, y que en el Ministerio de Trabajo puede hacer dos cosas. Puede llamar a una conciliación administrativa a ver si el patrono quiere ir. Por lo general no van, y si van es a decir que no. Entonces ya la experiencia lo que dicta es que el trabajador se hace presente y pide un cálculo de sus prestaciones. Hay una fórmula, una hojita tipo fórmula que en el ministerio se llena, donde se dice antigüedad, motivo de la cesación de la relación laboral, entonces le pone despido injustificado, y luego le pone los elementos a los cuales el trabajador, según el ministerio, tiene derecho. Entonces son 4, ahora son más. Entonces le pone esos 4, y entonces el técnico del ministerio hace los cálculos del caso. Entonces dirá cuánto de preaviso, cuánto de cesantía, cuánto de vacaciones y cuánto de aguinaldo, proporcional. Con ese dato es que el trabajador va al tribunal de trabajo, para que el tribunal de trabajo tenga certeza de lo que el trabajador está pidiendo. Bien, pensemos que se pueden reclamar daños y perjuicios. Entonces ahora, está de moda, muy de moda, que en caso de los trabajadores, cuando reclaman por una situación de estas, llaman al cobro de daños y perjuicios. Ese cobro de daños y perjuicios se tasa de dos maneras. Si el trabajador da una suma X, difícilmente se la van a reconocer así, sino que entonces se pide como daños y perjuicios que el monto que él cree que van a condenar a favor suyo, al patrón obviamente, eso, además de ese monto, se pague intereses desde el momento en que la sentencia así lo ordene y hasta que se haga el pago efectivo. Ahí se está reconociendo el valor del dinero. Pero también pide la indexación del dinero, es decir, se aplica una fórmula matemática que manejan los jueces de trabajo, por medio del cual, si el trabajador fue despedido en el año 20 y el asunto se resuelve en el año 22, entonces el monto que se fija en el año 22 se indexa, de tal manera que, como se tenía que haber pagado en el 20, ese monto se aplica al año 20 y se indexa al año 22, lo que significa que el valor del dinero va a ser mayor. Entonces, 100,000 colones, por decir algo, no tengo la fórmula, no la conozco, pero esos 100,000 colones pueden ser 110, 115,000 colones, más los intereses. Por ahí iría el caso el valor de los daños y perjuicios. Distinto es que, por ejemplo, el despido sea por una causa donde el patrono golpeó, ofendió. Entonces se pide un daño moral, porque el trabajador va a demostrar que él no tuvo que ver nada con eso, que él no fue el que cometió la falta, y que por esa falta pues fue ofendido, ya sea de hecho o de palabra, y que eso le causó un perjuicio. Ese perjuicio hay que demostrarlo. ¿Cómo se hace? Pues por lo general, salvo que sean golpes que se puedan medir, tasar por medio de los médicos forenses,
Si no es así, entonces lo que se lleva es, se debe llevar un dictamen pericial. Un dictamen pericial es básicamente un dictamen de un perito, donde diga que la persona tal y tal, de acuerdo a lo narrado, de acuerdo a lo comentado, está padeciendo en estos momentos de un cuadro, qué sé yo, de estrés, un cuadro, no sé, ahí el psicólogo tiene que ver y el psicólogo considera que ese cuadro lo está perjudicando y le está haciendo más difícil su vida, etcétera. O sea, lo que da es certeza de que ese cuadro existe. El juez entonces es el que lo valora. Por último, dice si hay pretensiones principales y subsidiarias. ¿Cuáles son? Bien, pensemos en el despido de una trabajadora en estado de embarazo. Entonces esa trabajadora puede pedir que de manera principal se le cancelen las prestaciones más los daños y perjuicios por su despido. Aquí eso significa que la dama en cuestión no desea trabajar más. Entonces que se le paguen las prestaciones, no desea trabajar más con ese patrono. Entonces aquí lo que tenemos es que la dama lo que desea es romper la relación laboral y que se le pague eso. Amén de que se le pague su licencia a la cual tiene derecho, que se le pague su licencia pre y post, que se le pague la etapa de amamantamiento como señala el código. Y entre otros también puede pedir daños y perjuicios y todo lo demás. Eso sería lo principal, puede ser. Pero también puede hacerlo al revés. Puede llegar a verdaderamente a pedir esto. Y esto lo hace con una medida cautelar. Apenas recibe el despido, ella acude a los tribunales y en los tribunales pide como una medida cautelar que la reinstalen. Eso para no perder lo que es el seguro de salud que todo trabajador paga a la caja de seguro social. Y entonces, pues por ese lado, ya puede pedir eso. Eso sería un subsidio. Entonces, como ven, hay ciertas formas de variar lo aquí, lo aquí dicho. Bien, en el punto 6 se habla del ofrecimiento detallado de todos los medios de prueba. Y habla entonces de la documental. Dice, debe presentarse en este acto. Dice, podrá solicitarse en la demanda orden del tribunal que éste no negará, a menos de que lo pedido sea ilegal, para obtener registros, archivos particulares o privados, informes documentados, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es importante, piensen por ejemplo que un trabajador es despedido supuestamente porque faltó 2 días laborales. El trabajador dice que no faltó. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? El trabajador está seguro que él marcó ya sea la tarjeta o que puso su huella. Y entonces el trabajador le pide al juez que éste solicite al patrono esos registros, ya sean documentales o informáticos, que al final los sistemas estos de huella o de clave tienen tienen mes a mes o cuando se necesite, sacan el cuadro de llegadas tardías y ausencias y todo lo demás. Y esto funciona. Lo que pasa es que en nuestro mundo es muy típico que que el patrono diga, sí, el problema es que el aparato no funciona y lo desconectan. O el reloj marcador se dañó. O en un aguacero que hubo se mojaron las tarjetas donde estaba la del trabajador. Lo cual pues obviamente le plantea un problema. Pero eso es prueba documental. Dice, el tribunal dice dispondrá en cada caso si la prueba puede ser entregada en parte. Estamos hablando de la prueba documental. Dice si el ofrecimiento fuera hecho por ambas partes. Bueno, esto luego ya hablamos de la prueba pericial. Dice la parte puede proponer prueba pericial a su costa, aun en los casos en que de acuerdo con la ley deba nombrarse un perito del organismo de investigación judicial. Esto por lo general lo hacen los patronos y sale muy caro. Si un patrono despidió a un trabajador porque supuestamente falsificó una firma, el patrono puede pedir el concurso del organismo de investigación judicial
en su departamento de grafoscopía a efecto de que sea ese organismo el que determine si la firma en cuestión es o no es falsa. Si resultara legítima, pues no habría problema por el trabajador, pero por el contrario, si resultara falsa, pues sí, ahí habría un problema para el trabajador. El patrono, por lo general, es el que le pide al juez que nombre un perito, y los jueces tienen una lista de peritos privados que realizan esas tareas. Eso es muy caro, por lo tanto digo que prácticamente solamente los peritos solo los patronos lo ofrecen. Dice, si el ofrecimiento fuera hecho por ambas partes, el nombramiento recaerá en una misma persona y será de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal o civil. Esto mediante una terna. Esto es las ternas que todos los jueces, principalmente laborales y civiles, tienen de expertos en distintas materias en que puedan requerirse sus servicios profesionales. Dice, el ofrecimiento de la prueba pericial por las partes no excluye la designación de peritos oficiales cuando así esté dispuesto o permitido por las leyes. Al juez siempre va a pasar. Piensen, por ejemplo, lo siguiente. Estamos hablando de grandes ligas, estamos hablando de salarios muy importantes, o sea, de gente de poder económico, ya sea patrono, ya sea trabajador. Que el problema sea la supuesta falsificación de una firma y por ese motivo despidieron al trabajador. El trabajador se niega a haber falsificado esa firma. Entonces el trabajador pide un perito privado. Y acto seguido el patrono pide un perito privado sobre lo mismo. Dice el código que el peritaje recaerá en una misma persona. Pero, ¿qué sucede si se hace aparte? Si primero lo pide uno, si primero lo pide el del trabajador, por ejemplo, y el perito del trabajador dice que esa firma no es falsa, pero el patrono pide uno de su parte y el perito del patrono dice que sí es. Y esto no es porque compraron a los peritos ni cosa por el estilo, sino que en ciertas cuestiones técnicas hay puntos y comas que son importantísimos para un profesional como lo pueden ser para el otro. Entiendo, por ejemplo, que en lo que es huellas digitales, en las huellas digitales que se levantan, para que corroboren, tiene que tener por lo menos 7 puntos de correspondencia con la huella a la cual se está comprobando. Pero hay unas escuelas que siguen 7, hay unas escuelas que siguen más. Entonces, dependiendo del perito que sea, va a tener eso. Aún así, si al juez le queda la duda si es uno o es otro, puede tener dos cosas. Puede interpretar a favor del trabajador, indubio pro operario, o si es todavía muy, muy legalista, entonces él pide al organismo de investigación judicial, departamento de grafoscopía. Recuerden que el organismo este es un organismo auxiliar de los tribunales de justicia, le puede pedir que hagan el estudio grafoscópico. Entonces ya van a haber 2 de 3. Entonces, si el peritaje del organismo de investigación judicial dice que la firma no es falsa, está corroborando lo que decía el perito del trabajador. Por el contrario, si dice que es falsa, entonces estaría corroborando lo que dice el patrono. Por eso es que hablo de 2 de 3. Pero esto es perfectamente válido si el juez así lo requiere. En el punto 7 se habla de la dirección para notificar a la parte demandada. Vuelvo a insistir, esto ya se dio al principio con la dirección así, pero con señales, estilo tico si se puede, para verdaderamente poder notificar a las partes. En el punto 8 se habla de cuando sí se requiere la prueba a la cual se deduzca que lo administrativo está agotado. Eso no se aplica en nuestro caso. El lugar y forma medio electrónico para obtener la notificación de las resoluciones o de los escritos. Y este punto 9 da mucho de qué hablar. Da mucho de qué hablar porque vieran que da tristeza llegar a los tribunales y oír cuando le preguntan a una persona muy simple, una persona de una escolaridad muy baja, donde le dicen, deme un correo electrónico al cual notificarle. Y no es cualquier correo electrónico, sino que esa persona tiene que ir a una oficina del Poder Judicial, donde lo van a matricular en lo que se llama servicio en línea. Y allí él, desde una computadora, con la clave que le van a asignar, él puede verdaderamente ir viendo el seguimiento del proceso laboral. Pero eso está bien para personas como ustedes. Para mí eso es lógico, porque yo soy abogado, yo tengo que dominar eso.
Pero para ustedes, siendo personas que no son abogados, pero que tienen conocimiento sobre el tema, si tuvieran que demandar a alguien, pues ustedes rápidamente van a esa oficina, ahí les hacen el correo, no es el correo, les asignan un correo y ustedes lo que dan es una dirección. Entonces con eso, es el correo de ustedes, el propio, porque ya queda registrado en el sistema de gestión en línea, de tal manera que las resoluciones van a ir notificadas allí. Es muy cómodo, para mí, sería muy cómodo para ustedes y para cualquier otro trabajador o patrono que tuviera acceso a computadoras, que tuviera acceso a internet, que tuviera acceso a esto. Pero esto es parte de las desigualdades que se dicen. Antes llegaban las notificaciones en papel y la persona salía a recibirlas. Era como el cartero cuando llegaba a entregar una carta. Hoy no. Entonces vuelvo a insistir, para unos, nosotros, los favorecidos, los que tenemos internet, los que tenemos contacto, los que tenemos dominio sobre ese tipo de cosas, nos es muy sencillo, es muy fácil. Inclusive hay algunos de ustedes que tienen 2 o 3 correos electrónicos. Simplemente escoger el correo de ustedes, irlo, matricularlo, por decirlo de alguna manera, en este sistema, les dan una clave, ustedes la modifican después y ya quedó listo. Pero eso, digo, la tristeza a mí me da cuando esto se lo hacen a personas así de lo más simple, con una escolaridad bajísima, que apenas saben leer y escribir su nombre, y uno se queda así, le da congoja ajena cuando el funcionario le dice, deme un correo suyo. El tipo eventualmente no sabe ni entiende lo que es. Entonces dice, no, mi casa es en tal lado, no, 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 deme un correo electrónico y hace unas miradas. Entonces, alguna vez yo intervine y llamé a la persona y le dije, mire, es que aquí lo que le están pidiendo. Al rato la persona era una señora, me entiende y me dice, es que yo no sé nada de eso, yo no tengo nada de eso. Entonces, en esos casos hay una gran desventaja para el trabajador, porque el trabajador no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo decirlo. Si el hijo tuviera un correo, entonces tendría que llamar al hijo para que el hijo llegara ahí, matriculara su dirección electrónica para que lleguen las notificaciones ahí, pero por lo general llegan solos. Entonces lo que dicen es, bueno, entonces fulano, el demandado o el demandante dice que pasará a preguntar por, a interesarse personalmente. Esto tiene un arma de 2 filos, porque según la ley procesal, si yo no señale el lugar para notificaciones, las resoluciones que se dicten en mi asunto quedan firmes para mí quedan firmes 24 horas después de haber sido emitidas. Entonces una persona puede llegar, no sé, principalmente son personas que no viven aquí en Limón, sino personas que viven largo, que puedan hacer ese viaje desde, qué sé yo, donde sea que vivan, al centro de Limón cada 24 horas, cada quincena. Entonces puede ser que cuando llegue ya la sentencia quedó firme, ya no puede hacer nada, ya perdió y no pudo hacer absolutamente nada. Esta es una de las cuestiones que pues se ha querido ver cómo se hace, pero el punto es no volver a lo anterior, no volver al papel, sino que hacerlo todo digital. Entonces sí, y se da aquella situación que hemos hablado más de una vez, que es yo me subo en el tren de la modernidad o el tren de la modernidad se retrasa esperándome a mí. Ese es el dilema, ese es el dilema que hay actualmente y en realidad eso se vive casi que a diario. Dice por último, en el punto 10, la parte actora podrá estimar su demanda como una de menor cuantía, en cuyo caso el proceso será especial, de acuerdo al artículo 539. La de menor cuantía es la demanda que no pasa, creo que es de 3 millones de colones. Eso es importante porque el procedimiento sigue siendo prácticamente igual, pero hay un procedimiento especial y el procedimiento este es muchísimo más rápido porque los montos pues no son tan altos. Bien, entonces, si el juez, una vez presentada la demanda con todas las formalidades que he visto, el juez la revisará y si encuentra errores en la misma, de acuerdo con el 496, pedirá subsanación de ellos en un plazo de 5 días. Aquí es importante que esa subsanación se habla bajo los apercibimientos de ley o en el entendido de que se decreta el archivo del expediente. Entonces, si una persona
presenta su demanda, el juez considera que es confusa, que no le quedó claro y le pide 5 días para que la aclare y la persona vuelve hasta los 15 días, esa demanda ya estaría archivada. Lo cual pues obviamente conlleva, conlleva un perjuicio. Vuelvo a insistir, este es algo que definitivamente todavía no se ha dado la forma de cómo poder arreglar esto. Luego, si la demanda está presentada de manera correcta, por no tener errores o por haber sido estos subsanados, se hará traslado, es decir, se notificará, en este caso al patrono, pidiéndose su contestación en un plazo de 10 días, 497. Estos 10 días son 10 días hábiles y comienzan a regir a partir del día siguiente en que la persona es notificada. Si es notificada un martes, por ejemplo, entonces le darán 10 días. Pensemos que no hay feriados, entonces le darán miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lunes subsiguiente. Así es como se cuentan los 10 días a que hace referencia este numeral. Al contestar el demandado, por lo general el patrono, contestará más o menos de una forma parecida a cómo se planteó la demanda. Eso quiere decir que, que en la contestación no puede decir rechazo todo, yo no fui, punto. No, debe referirse a los hechos uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, siguiendo el orden que tuvo ¿cómo se llama? Que tuvo la demanda. Esto es importante porque se pide que el patrono diga si está de acuerdo con el hecho o lo rechaza completamente o lo acepta con modificaciones. La importancia de esto es la siguiente. Si el patrono dice que está de acuerdo, ese hecho no se discute. Sobre ese hecho no se va a traer prueba. Si el patrono dice que lo acepta pero con modificaciones, entonces vamos a discutirlo, pero solo en cuanto a las modificaciones. Y si el patrono rechaza el hecho, ese sí se va a discutir completamente. Entonces en esas tres vertientes, de esas tres formas, es que se le pide al patrono, al demandado, por lo general el patrono, que conteste los hechos de la demanda. Hecho primero, se acepta. ¿Por qué? Porque dijo que el demandado afirma haber trabajado con él a partir de fecha tal. Y eso es cierto, está en los papeles de la Caja de Seguro Social, en eso se puede comprobar. Entonces, ¿para qué discutirlo? Si es cierto. Donde entra la negación es cuando se dice fui despedido sin justa causa en fecha X. Y entonces el patrono allí es donde va a decir no es cierto, no lo acepto, fue despedido con justa causa y explica la justa causa, explica cuál fue la falta. Y recuerden que en esto están los incisos L, que he dicho, o el M también del 83, que hablan de la falta grave. Entonces no son solo los específicos que señala el código para ambas partes, sino que está este cheque en blanco que es la llamada falta grave. En el momento en que el demandado conteste, presentará, dice, defensas, que son protecciones legales contra la demanda. ¿Qué sucede, por ejemplo, si están demandando, me están demandando a mí, pero yo no soy patrono? Simplemente se confundieron. Yo no soy esa persona. Entonces aquí lo que se hace es una excepción, una defensa que se llama falta de derecho y falta de representación. Yo no tengo la representación del patrón, yo no soy. Se confundieron. Alguien les dio mi nombre y el trabajador lo puso. Eso suele suceder a veces. Entonces la defensa que yo pongo es esa. Y lo que digo es, no es cierto. Yo no soy patrono de esa persona, nunca he sido patrono, yo vivo asalariadamente o cualquier otra cosa. En ese momento estamos discutiendo una demanda en contra mía. El error viene cuando se da mi nombre, mi dirección y mis generales. Pero si yo no soy el patrono, yo tengo que defenderme.
se hace a través de una defensa. Son defensas procesales. Eh, si la parte demandada se allana la demanda, es decir, si el demandado está totalmente de acuerdo con la demanda, es decir, acepta los términos de la acción laboral en su contraintentada, ¿para qué discutir más? ¿Para qué ir a pruebas? Dice, el juez dará una sentencia anticipada que tendrá el efecto de dar por concluido el proceso laboral, ya que no hubo oposición alguna por parte de la demandada. Artículos 506. Esto es importante porque vieran que en realidad a mí no me tocó, yo fui juez laboral y no recuerdo una sentencia que dijera sí, 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 pero ya siendo abogado particular, me tocó uno o dos casos en que uno, el patrono no contestó, habiendo sido notificada un tiempo en forma no contestó. Aquí se aplica algo muy básico que es el que calla otorga. Y entonces el patrono al no contestar está aceptando la demanda. Pero aún así el juez pidió prueba. ¿Para qué? ¿Para qué? En otra demanda recuerdo que el patrono contestó y dijo que estaba de acuerdo, que sí, que había pasado así y que él tenía que pagar, punto. Y el juez abrió a conciliación y abrió el asunto a pruebas. Hubo que llevar testigos. El patrono no llevó a nadie, no iba a discutir absolutamente nada. Este, él mismo lo aceptó, no iba a discutir nada. Pero aún así el juez pidió apertura de pruebas y hubo que llevar testigos y hubo que llevar lo otro. No sé, nunca entendí yo para qué. Hoy eso está corregido con esto de la llamada prueba anticipada, que me parece que es muy, muy lógica. Luego dice, en caso de que la parte demandada se opusiera a la acción en su contraintentada, el juzgador fijará una fecha para la celebración de la audiencia oral. Aquí lo que significa es que se notificó al patrono, si fuera el patrono, ¿verdad? Y el patrono se opone completamente a la demanda. Eh, Obviamente rechaza que él haya despedido, rechaza, digámoslo así, muy gráficamente, ser el malo de la película. Y dice que no, que fue el trabajador el que dio los motivos para ser despedido y toda esta situación. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos entonces sí, se abre el proceso de pruebas y se hace a través de una audiencia. A partir del punto 2.2 en la página 6 vamos a hablar de las audiencias. Esta audiencia que dispone el Código Laboral se divide en dos: la preliminar y la complementaria. Dice, las que se han de llevar a cabo dentro del plazo de un mes siguiente al momento en que se tenga por contestada correctamente la demanda. Por lo general se hacen en una sola audiencia, las dos en una sola, pero primero va la preliminar y solo en caso de que ésta se frustre, que ésta no llegue a ningún acuerdo, entonces se pasa a la complementaria. Hace no muchos años, inclusive al Poder Judicial, se le ocurrió hacer un juzgado en Guapiles que lo único que se iba a encargar era recibir las pruebas. Y entonces uno planteaba una demanda laboral en Limón, Limón la tramitaba, Limón la notificaba, Limón la tramitaba, ¿cómo se llama? Daba las audiencias, daba los plazos y a la hora de señalar para las audiencias había que mandarle expediente a Guapiles. Ese juzgado especial creado en Guapiles solo para eso recibía de Siquirres, de Talamanca, de Limón, de Guapiles obviamente, Matina y todos esos lados. Allí el juez lo que hacía era fijar dos audiencias. Y oigan, una la fijaba, que era la preliminar, y si esa no resultaba, decía, muy bien, muchas gracias, a Dios que les vaya bien, les va a llegar la cita para la segunda audiencia, que era 6 meses después. En la primera, lo único que hacía era tratar de que las partes se avinieran a un arreglo, nada más. Y si no resultaba, entonces brincaban a la segunda
2, 3, 4, 5, 6 meses después, en que iban a llevar a los testigos. Una vez que los testigos llegaban, que las pruebas se dieran, que se hicieran las actas de las pruebas y todo, volvía el expediente Limón, donde el juez del trabajo de Limón tenía que ver con la resolución, lo que violaba, como ustedes ya pueden entender, el procedimiento de inmediación, porque el juez de Limón que iba a fallar el asunto no era el juez que había recibido las partes, no era el juez que había visto y oído a las partes declarar o a los peritos o principalmente a los testigos. Por dicha que esa situación tan inapropiada fue corregida oportunamente y se eliminó esa parte. Pero sí les digo que se da. En, en la fase preliminar dice se informará a las partes sobre el objeto del proceso. Aquí el juez se siente y le explica a las partes. Para uno que es abogado esa explicación sobra, pero para el trabajador, por lo general la parte demandante no. Eh, es muy importante que el trabajador ponga atención a lo que está diciendo el juez. Porque el juez aquí lo que está diciendo es principalmente lo que va a decir primero ¿cómo se llama? Cuál es el objeto del juicio, qué es lo que reclama uno, qué es lo que dice el otro. Hace como un resumen. Pero aquí lo más importante es cuando el juez hace un intento de conciliación. Dice, en este, el juez advierte a las partes de la importancia de este medio de finalización anticipada del conflicto, exponiendo de manera pormenorizada sus ventajas. Si las partes avienen a una conciliación, ese será el fin del proceso laboral, pues los términos en que se haya dictado la conciliación tienen calidad de sentencia firme. Entonces los jueces, a veces a mí me choca porque los jueces se desmayan porque hay una conciliación. Insisten mucho en que haya una conciliación. A veces se visten del ropaje de trabajador y a veces se visten del ropaje del patrono. Esto porque a veces el patrono hace un intento. Y recuerden que hay dos extremos laborales que son válidos en todo momento y deben cumplirse, que es el de el del aguinaldo y el del preaviso, el de las vacaciones. En esos los jueces no discuten, hay que pagarlos. Pero sobre los otros dos, el preaviso y la cesantía, el juez sabe que se puede negociar. Entonces, a veces sabiendo uno como abogado del patrono que la causa está perdida, que definitivamente el despido fue no a derecho, entonces uno lo que le dice al juez es que está de acuerdo en pagarle en una suma que contempla el aguinaldo proporcional y las vacaciones completas. Y que de los X años, de los X periodos de auxilio de cesantía que tenga derecho, pues si son 5 se pagarán 2, se pagarán 3 y la mitad del preaviso, algo así. Eso lo hace uno, obviamente con instrucciones del patrono, con la idea de obtener una ventaja económica para el patrono. Hay trabajadores que no, yo quiero todo lo que me corresponde. Entonces el juez aquí es cuando interviene y comienza el juez a decirle, mire que este asunto va a tardar, que este asunto puede tardar 6 meses, puede tardar 7 meses y que después eso va en apelación, que las apelaciones prácticamente duran un año y sigue insistiendo con la idea de que el trabajador ceda y le hace ver que le dice algo así como más vale pájaro en mano que 100 volando. En otras palabras, eso es lo que le dice. Y algunas veces el trabajador cede. Inclusive hay tácticas que uno utiliza y es decirle, bueno, es que mire, nosotros le vamos a dar de lo que usted está reclamando, por ejemplo, el trabajador reclama 1 millón de colones y se le dice, le vamos a dar en este momento, le ofrecemos 700,000 colones, por lo que les expliqué hace unos minutos. Y entonces se vuelve uno los patronos, porque
yo no pongo dinero en mi bolsa. El patrono le dice a uno, tome 200.000 colones. Por ejemplo, no, pongámosle números más redondos. Uno le da al patrono 350.000 colones, la mitad de 700.000 colones. Entonces, cuando uno hace la oferta a nombre del patrono, obviamente, uno le dice, señor juez, nosotros le ofrecemos 700.000 colones. Y, y aquí es donde está el acicate, aquí es donde está el caramelo. En estos momentos, en este instante, en estos momentos, ante su presencia, se le entregarían 350.000 colones. Y el resto se depositaría aquí mismo en una semana o en dos, ahí hasta un mes de tiempo. No, 3 meses de tiempo. Entonces uno le dice, le damos ya 350 y dentro de un mes exactamente se le depositan aquí 350 más. Y eso, crean o no, tiene que estar el trabajador definitivamente muy ofendido, muy maltratado, muy herido, muy adolorido contra el patrono para que el trabajador diga que no. Porque el juez va a insistir en que no hay nada fijo en su demanda. De eso se verá con las pruebas, que las pruebas no han pasado. Y como vamos a ver en su momento, las pruebas a veces son relativas. Entonces el juez va a hacer la petición, le va a hacer la sugerencia, el juez va a insistir en que acepte. Y lo que se plantea es lo siguiente, eh, si yo acepto ahora, salgo de aquí, de este despacho, con 350.000 de 1 millón, de la expectativa mía era 1 millón, salgo con 350.000 y dentro de un mes me dan 350 más. O salgo de aquí sin nada y con la esperanza de ganarme 1 millón y puede ser que no lo gane. Entonces vieran que muy complicado para el trabajador y en un gran porcentaje el trabajador acepta. Inclusive llega y dice, no me pueden dar más. Entonces se le dice, mire, en estos momentos no, es lo único que tengo disponible, usted sabe lo que cuesta y otro tipo de cosas. Entonces hay trabajadores que son bien inteligentes y dicen, bueno, yo estoy de acuerdo, pero me dan 350 ahora, 300 ahora, bueno, 350 ahora, eh, eh, 100 dentro de 15 días y dentro de 15 días más me dan el resto. O sea, 200. Eso es para no, por decirlo de alguna manera, para no perder todo, para no que el orgullo quede en alguna manera pues compensado y se haga sentir. Pero son pequeños baches, son pequeños accidentes que se dan en esta cuestión. Por eso es que se dice que en esta fase preliminar es importantísima, porque si se produce la conciliación se acaba el juicio. Y por otro lado queda también esa necesidad de los jueces de que las partes entren en conciliación, porque cuando las partes concilian, se acaba el juicio. Al acabarse el juicio, en su estadística, ese juzgado saca un expediente del circulante mediante una sentencia. Y el juez se ahorra seguir con el proceso y tener que dictar la sentencia. Porque la sentencia es una pequeña resolución donde simplemente dice que se aceptan los términos de la, de la conciliación llevada a las partes. Todo esto es oral. Esta primera audiencia, al igual que la segunda, es completamente oral. Se graban. Y yo sí yo sigo siendo anticuado y apenas se empieza uno tiene que identificarse. Entonces las partes van con su nombre, su número de cédula y nosotros vamos con nuestro nombre, con nuestro carnet profesional y la persona a la cual se representa. Eso de presentarme para la grabación de una máquina me cae mal. Todavía hay unos tribunales que tienen video de esas actuaciones. Hay otros que no. Pero el audio siempre va a quedar grabado. El video solamente a veces queda grabado. Si esta fase preliminar no termina en una conciliación, no hay posibilidad. Entonces se pasa inmediatamente, no es separado, se pasa inmediatamente a lo que se llama una fase complementaria. Eso está en el punto 2.2.2.
Dice, esta fase opera únicamente si no se presenta una conciliación entre las partes. Es por eso que se hará la recepción de pruebas admitidas, peritos, declaraciones de parte, declaraciones de testigo, etcétera. Una vez que la prueba se haya agotado, se seguirá con la formulación de conclusiones en que cada una de las partes en conflicto. El juez no ha oído a los peritos, no ha escuchado a los testigos. Ahí es donde los va a escuchar. Ahí es donde se va la inmediación porque los testigos van a ir a declarar frente al juez. Los peritos van a ir a declarar frente al juez. Las partes podrán hacerle las preguntas que consideren pertinentes e igualmente el juez podrá preguntar, podrá aclarar cualquier duda que tenga. Sí les digo que es importante, muy importante, no hasta donde se pueda, no quedarse solamente con la prueba testimonial, porque esta prueba testimonial a veces es una especie de escudo corona. Eh, el testigo le dijo a usted que lo iba a ayudar y ese día desgraciadamente tiene un grado de amnesia porque no se acuerda mucho. Y lo peor es llamar como testigo a alguien que está trabajando para el patrón. Y si algún día ustedes les hacen eso y luego no obtienen la respuesta que querían, no se ofendan. El tipo, la persona que está en ese caso está peleando por su puesto laboral, está peleando por su salario, está peleando porque no lo echen, porque en el momento en que se enfrente al patrono, salvo que sea el servidor público, ese sí no le importa, pero si estamos hablando de materia laboral privada, en el momento en que se presente como paladín de la justicia y del lado del trabajador, ese día prácticamente pierde su puesto laboral también. Entonces, en esta fase complementaria, insisto, se va a dar eso. Una vez que la prueba se recabe, entonces de manera oral, esto es importante, dice, una vez que la prueba se ha agotado, se seguirá con la formulación de conclusiones por cada una de las partes en conflicto. Y aquí vuelve a darse otra desigualdad. Los patronos deben ir acompañados de abogado, porque la ley no les permite autopresentarse. Pero el trabajador antes iba solo. Ahora por dicha que se corrigió eso con la defensa pública laboral. Son defensores públicos laborales. Eso significa que a partir de este momento las conclusiones las hacen los abogados, no las partes. Era muy feo cuando el juez le preguntaba al trabajador qué tiene que decir. Se volvió a ver con una cara de no sé de qué me están hablando, ¿verdad? Y uno sí sabía que tenía que decir, pues uno es abogado y si le pagan por eso y hace su mejor esfuerzo, pero las personas no. Entonces eso se corrigió con la defensa pública laboral. Bien, pero echa la ley, echa la trampa. En la defensa pública laboral, el problema es que no hay todos los defensores públicos laborales que se quisieran. Entonces se da un sistema de citas. Entonces, si el asunto ya va un poquito atrasado, esto a veces lo atrasa todavía más. Son personas, hacen lo imposible por trabajar, pero no se pueden partir en 20, ¿verdad? Atienden una causa por día, atienden dos por día, tal vez una en la mañana, otra en la tarde, tienen que redactarse demandas, tienen que llevar los expedientes, tienen que asistir a pruebas, es bien complicado para estas partes. Entonces se hace la formulación de las conclusiones. Obviamente el abogado del patrono va a decir que qué sé yo, si es por una falta laboral, que la falta laboral quedó demostrada, va a arguir cómo se demostró, va a traer las pruebas del caso. Por otro lado, el trabajador va a decir totalmente lo contrario, que él no hay falta, que él no fue, todo lo demás. Y al final de cuentas, el tribunal laboral es el que va a decidir. Atención, el tribunal laboral decide de manera inmediata. Aquí sí hay, definitivamente aquí sí hay un gran adelanto, porque antes el tribunal pues, se retiraba y la sentencia venía en X días. Hoy no. Dice, esta resolución ha de ser inmediata y de manera oral se dictará sentencia, pero debe quedar claro que pese a lo que ya se había hablado, de que ya había habido la comunicación de su parte dispositiva, la parte integral o total del fallo deberá entregarse a las partes en un plazo de 5 días posteriores. Antes se hacía por escrito, ahora simplemente se invita a que pasen, se invita a que las partes pasen a retirar una copia o busquen el audio para que tengan eh,
tengan una noción de las razones por las cuales el juez o el tribunal, perdón, falló de una manera y no de otra. Eh, y las mismas, los jueces, el tribunal le pide a las partes que si quieren esa parte o no. Si las partes no la quieren, simplemente dicen que no, y los jueces se ahorran redactar esa parte. Porque en el momento de dictarse la sentencia, lo que el juez hace es una lectura del por tanto. El por tanto es el resumen. El juez ya tiene las razones por las cuales le va a dar la razón a este o al otro. Y por ejemplo va a decir que en cuanto a la prueba, a él le quedó mucho más claro la parte testimonial de una de las dos partes, la que ganó. Por decir algo, ¿verdad? Entonces allí después el juez hará un análisis en la sentencia ya por escrito, hará un análisis pormenorizado, dirá por qué le pareció que Juan fue mejor que Pedro, etcétera, etcétera. Eso lo va a quedar. Pero si uno lo releva, dice que no, que definitivamente no, no es. Esto es ya lo que tiene que ver con esto. Bien, luego está el artículo 518, les transcribí el artículo 518, donde se habla del orden en la fase complementaria. Esta es la recepción de pruebas. Y se habla también de cómo las partes recibirán los testigos, las pruebas una por una. En el punto 3 se dirá la formulación de las conclusiones de las partes en el tiempo que fije el juzgado. El juzgado le dice tiene 10 minutos para concluir, tiene 15 minutos para concluir. En el punto 4 se habla de que el tribunal deliberará y dictará la parte dispositiva. Este es el resumen, este es el por tanto. Y dice que al final dice que cuando las partes se manifiesten satisfechas con la sentencia, su parte dispositiva podrán relevar al juzgado de la redacción de las otras partes de la sentencia, como pueden ser resultando y los considerandos. Así es que hasta en eso hay estas facilidades. Ya en la página 8 del material que les envié, ya se va a hablar de los medios probatorios. Y entonces dice, varios son los medios probatorios. Se encuentra la declaración de parte, que es la declaración rendida por una de las partes en el proceso de manera previa o a solicitud de la parte contraria sobre hechos personales. También tendremos la declaración de los testigos, incluyendo los testigos peritos. La doctrina identifica a los peritos como testigos. Entonces eso de testigos peritos viene pues por ese lado. La declaración de funcionarios públicos, dictámenes periciales, documentos e informes de funcionarios, reconocimiento judicial, medios científicos, reproducciones sonoras, confesión de partes. Estas son las pruebas más importantes. Vuelvo a hacerles hincapié en la declaración de los testigos. El perito, por ejemplo, es testigo, pero es un testigo leal, es un testigo fiel porque es un testigo que va a dar su testimonio desde el punto de vista de la ciencia. Va a explicar por qué él considera que eso es prudente o no es, que eso es correcto o es incorrecto. Pero desde el punto de vista científico, y así lo va a exponer. Pero el otro testigo, el testigo que vio u oyó, al testigo que le consta un hecho, lo va a decir simplemente de corazón. Y hoy el testigo le dice a usted, sí, yo voy a ser testigo suyo y todo, pero el día, cuando venga el juicio, eventualmente no va, o si va, le da ese síndrome de que es que no me acuerdo mucho, miran que no lo tengo muy claro, o ya, qué sé yo, no necesariamente amenazado, sino que entendido de que si habla mal del patrono, pues eventualmente hasta ahí trabaja, va a decir que él no recuerda nada de eso, que él no participó en eso, y su causa que se basaba en esos testigos viene a caer por los suelos. En cuanto a los recursos, ya nuevamente en el punto 3, ya para la página 9, se dice que contra las providencias, o sea, aquellas resoluciones que son de mero trámite, de mero trámite, solamente no cabe recurso alguno. Contra los autos, que son resoluciones de trámite, pero que ya tienen una consideración por parte del juez. Ya el juez tomó una decisión sobre una petición que hace una de las partes. Eso se llama un criterio de valor. Sobre esa resolución cabe la revocatoria. Y la revocatoria es, dentro de 3 días, un recurso donde se le pide al mismo juez que por favor revoque esa resolución y que dicte otra que sea todo lo contrario.
obviamente, para mi beneficio. Normalmente no pegan, pero simplemente ahí están. Y por último, contra las sentencias recaídas en el proceso, cabe el recurso de apelación para ante el superior jerárquico que se debe plantear en un plazo de 3 días. Artículo 586. Esto, jóvenes, es lo que tenía que decirles acerca de el, el proceso laboral. Como pueden ver, la oralidad sí se da, pero se da a partir de las audiencias. Tanto la preliminar como la segunda son definitivamente orales. Eh, la complementaria, que es la más importante, porque ahí es donde se van a recibir los testimonios y todo lo demás, es completamente oral. De hecho, no hay nada escrito. De hecho, lo que uno puede obtener es llevar un dispositivo de memoria para que luego le graben eso. Y si fuera el caso, pues usted va a tener que perder tiempo muy valioso escuchando, escuchando lo que usted presenció. Antes se leía, antes era un acta, era más fácil. Hoy el tiempo es tiempo vívido y tiempo real. Entonces sí resta tiempo. Y si la audiencia es muy larga, pues usted va a tener que tener 2 horas, 3 horas, 4 horas o todo un día para rescatar los puntos que más le interesan. Como les dije, en algunos tribunales hay video. Y es más cómodo para uno estar viendo y oyendo el video, como que le facilita a uno más la concentración que cuando es solamente audio. Cuando es solamente audio, la idea es hacer lo que yo supongo que ustedes hacen, que es que van siguiendo el material que por escrito yo envié para que lo sigan viendo, lo sigan viendo, lo sigan viendo, y con esto pues puedan tener una visión mejor. Pero en el caso que solo se pongan los audífonos y comiencen a oír eso, yo creo que irremediablemente se van a terminar quedando dormidos, porque tal vez no sea lo interesante que pueda hacer. En cuanto ya a las prescripciones, parte final de la página 9, aquí lo importante es que entendamos primero lo que es las prescripciones para luego ver el análisis que el código hace. Dice: la prescripción es la pérdida de un derecho por el mero paso del tiempo y la inactividad demostrada. Es decir, se trata del caso en que una persona que no ejerce un derecho, esa es la inactividad, que está declarado a su favor durante el plazo que tenía legalmente para hacerlo, paso del tiempo. ¿Qué pasa? Que la inactividad más el paso del tiempo da como resultado la pérdida de un derecho. Y eso, como les dije al principio, no solamente es de la materia laboral, es de la materia civil, es de la materia comercial, es de la materia penal, es de la materia agraria, es de todas las materias. Y todo eso nace a partir de un principio muy general y muy básico del derecho. Principio según el cual las relaciones sociales no pueden quedar abiertas de manera indeterminada o demasiado extendida. Piensen nada más, en materia penal, piensen solamente en prescripciones de 50 años. Prácticamente es toda la vida. Por eso es que en materia penal, salvo los delitos sexuales contra menores de edad, por lo general los delitos prescriben en 10 años. Es decir, 10 años tiene el fiscal, el Ministerio Público, en representación del Estado, para sentar en el banquillo de los acusados a la persona que considere conveniente y comprobar su culpabilidad. Si no lo hace en ese tiempo, esa persona pues no se va a volver a tocar por ese asunto en más tiempo. En materia laboral es exactamente igual. Si no se ejercita un derecho que ya se tiene, por el paso del tiempo se pierde total y completamente. En la página 10 se habla del primer caso de prescripción, que está en el artículo 412. Dice así: los derechos provenientes de una sentencia judicial prescriben en 10 años.
Dice, es el caso de un trabajador que obtuvo el derecho a cobrar sus prestaciones al patrono que lo despidió sin justificación legal alguna por medio de un proceso judicial en el que la sentencia le concede el monto de prestaciones por el despido en referencia. Este trabajador tiene 10 años a partir de la firmeza del fallo para cobrar sus prestaciones y si no lo hace en ese tiempo pierde el derecho a hacerlo. Eh, la ley concede 10 años, después de que la sentencia dice que se condena al patrono X al pago de, por ejemplo, 1 millón de colones más el más más la indexación más los intereses. Si eso no se cobra en 10 años, se pierde. Obviamente, para mí es muy largo. Es lo que se llama la prescripción decenal. En materia civil se aplica, pero en materia laboral me parece que es extendidísima. Pero sin embargo, así es como está. Eso la encuentran en el 412. En el 413 van a encontrar prescripciones, dice, de 1 año. Aquí el término se recoge 10 veces. Dice, los derechos nacidos del contrato de trabajo prescriben en 1 año. Dice 413, salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contrato de trabajo prescribirán en el término de 1 año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos. ¿Cómo entender esto? De la siguiente manera. Los contratos de trabajo dan derechos. Derecho, por ejemplo, a salario, a vacaciones, a aguinaldo, a auxilios de cesantía, a licencias, a días de descanso. ¿De acuerdo? Bien, si un trabajador no le dan esos derechos, no se los pagan, si no le dan vacaciones, si no le dan su aguinaldo, no, aguinaldo no, porque el aguinaldo se rige por una norma especial. No le pagan no le dan las vacaciones ni se las pagan. Si el trabajador no hace nada, absolutamente nada, tiene 1 año para hacerlo. Pero vean lo que dice el 413. Dice, prescribirán el término de 1 año, pero contado desde la fecha de extinción de dichos contratos. Si entendemos eso en su verdadera dimensión, significa que en tanto el contrato esté vivo, atención, en tanto el contrato esté vivo, no ha prescrito, aunque hayan pasado 30 años. Voy a poner un ejemplo, obviamente académico, no creo que se haya dado nunca, pero pensemos que usted tiene 30 años de trabajar con su patrono, que su primer salario fue de, qué sé yo, pongamos que usted ya era profesional y que su primer salario fue de 700,000 colones. Estamos en el año 2020. Usted continúa, bueno, ese primer año, cuando concluye su primer año de trabajo, usted tenía derecho a 2 semanas de vacaciones. Pero su patrono ni se las pagó ni se las reconoció. Le dijo, ya se las voy a pagar. Y no se las pagó nunca. Usted ha pasado 20 años trabajando con ese patrono. Estamos en el año 2040. Y en el año 2040, usted renuncia para buscar una mejor posición. Entonces, usted tiene, de acuerdo con este numeral 413, usted tiene hasta el año 2041 para demandar en vía judicial por el pago de esos 700,000 colones que que fue el dinero que le correspondía por por las primeras 2 semanas de vacaciones que se las debieron haber dado en el año 2020 y que no se las dieron. Esto porque en tanto el contrato no se extinga, el contrato laboral no se extinga, los derechos no prescriben. Como usted se mantuvo trabajando 20 años más, ahí estuvieron guardados. ¿Qué hace usted ahora? Pues reclamar esos 700,000 colones
a su patrono, no sé si será el patrono, será el hijo del hijo o el nieto, no sé quién, pero usted lo podrá demandar siempre y cuando usted tenga las pruebas, obviamente, ¿verdad? Usted lo podrá demandar y además de eso, pues puede pedir la indexación y puede pedir los daños y perjuicios que son los intereses retrotraídos a 20 años. Es una situación bien interesante, pero vuelvo a insistir, como el arranque de la prescripción es la extinción del contrato, eso quiere decir que mientras el contrato esté vivo, mientras el trabajador siga trabajando con el mismo patrono, sus derechos no prescriben. Pero en el momento en que deje de trabajar, en el momento en que el contrato se extinga, entonces sí inicia el periodo de un año. Y si no lo reclama en ese año, ya no lo puede reclamar. Eh, Bien. Luego está la prescripción o pérdida de los derechos laborales, la interrupción de de la prescripción. Y en el 413 están las formas como se interrumpe esta prescripción. Dice con la solicitud de carta de despido en los términos del artículo 35, con la interposición por parte del trabajador de la correspondiente solicitud de diligencia de conciliación. Aquí a veces es más importante ir al Ministerio de Trabajo que al Poder Judicial. Vuelvo a insistir, si se va al Poder Judicial, entonces le van a asignar una cita. Una cita para que el defensor público laboral lo atienda. Pero esa cita no es mañana, puede ser en 15 días, en 3 semanas. Y si en esas 3 semanas se venció el año, usted perdió. En cambio, en materia laboral, simplemente usted se hace presente, lo atienden ahí mismo, expone usted y la necesidad de que llamen a conciliación al patrono. Esa carta que usted firma y que el Ministerio de Trabajo se guarda, ya rompe la prescripción. Entonces sería más conveniente acudir al Ministerio de Trabajo para obtener el rompimiento de la prescripción. Ahora, esa prescripción se rompe si usted le paga a un abogado y el abogado un día o 2 días después le redacta la demanda y la presenta a los tribunales. Si es así, no se ocupa de defensor público, obviamente. Entonces perfectamente puede darse este rompimiento y usted puede tener esa ventaja. Pero vuelvo a insistir, si el trabajador lo que menos tiene es dinero para invertir en estas cosas, entonces por lo tanto le queda más cómodo acudir al Ministerio de Trabajo. Bien, dice que aquí en la página ya 6, la última ya, dice: es importante hacer notar que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso E del numeral 413 citado, mientras la relación laboral no haya terminado, no correrá prescripción alguna. Es lo que les explicaba anteriormente. 2 casos más de prescripción y con esto acabamos. Dice: el plazo que los patronos tienen para sancionar a los trabajadores por falta cometida dentro del marco de la relación laboral que les une es de 1 mes. Pasado ese lapso, la falta no podrá ser sancionada válidamente. Esto quiere decir que los patronos no tienen mucho espacio, verdaderamente no tienen mucho espacio eh, para sancionar. Tienen 1 mes. El problema es cuando los, eh, no hay respuesta y la idea es algo que se vuelve en un dilema. Hoy existe la tendencia a hacer reglamentos internos de trabajo. El reglamento interno de trabajo detalla principalmente el proceso disciplinario, pero debe ser muy claro que el patrono tiene 1 mes para instaurar la comisión, para que la comisión resuelva, la comisión diga si despide o no despide. Porque puede ser que pasado ese mes opere la prescripción a favor del trabajador. Ya sería de mucha discusión que si se interrumpe o no se interrumpe. Habría que analizarlo ya con más cuidado. Por eso es que los patronos simplemente no les parece, se fue y caen luego para no caer en este mes. Dice: por último, el término de los trabajadores para reclamar para haber terminado por el contrato de trabajo con justa causa es de 6 meses, 416. Aquí vean que hay una desigualdad evidente. Al patrón le dan 1 mes
Oigan, un mes para sancionar. Y si no sanciona, prescribe. Al trabajador le dan 4 meses para dar por roto el contrato laboral por una supuesta falta que le cometió el trabajador. Y si no lo hacen 4 meses, prescribe. Pero son estas diferencias que en realidad tratan de hacer un poco más, menos gravoso para el trabajador la relación laboral. Yo lo entiendo así, pero me parece que la diferencia de 4 meses a un mes es muy alta. Yo hubiera ido por 2 meses para el patrono y por 2 meses para el trabajador. Con eso pues estaríamos en paridad de condiciones. Máxime que hoy los trabajadores tienen mucho de su alcance con los defensores públicos laborales que están a su disposición para este tipo de cosas. Bien compañeros, con esto termino este video y con esto pues lamentablemente para mí terminamos el curso. De alguna manera, no sé ustedes, pero yo le he tenido que sacar peras al olmo y de los males el menor. Esto me servía para comunicarme con ustedes. Yo disfruto mucho de las lecciones presenciales. Me gusta mucho conversar con ustedes. En definitiva, ustedes le dan vida a uno. Y no verlos durante todo el semestre ha sido una situación, pues definitivamente, no sé, muy extraña, muy, muy, muy extraña. Pero sin embargo, yo hago votos para que ya esta pandemia, pues ya nos afloje un poquito y nos permita volver a reencontrarnos. No hay nada como el trato presencial, como el trato directo entre unos y otros, pero en todo caso, yo con un micrófono, hablándole a un computador, sabiéndole que esto queda grabado para ustedes. Bueno, a eso me avine y en algún sentido pues lo disfruté. En todo caso pues no era lo que, bueno, jamás nadie pensó que este curso o estos cursos se iban a dar de esta manera, pero sin embargo son pruebas de la vida y en algún momento estarán en nuestras memorias y en algún momento le contaremos, bueno, ustedes a sus nietos, yo eventualmente no se lo voy a poder contar a nadie, pero se lo contarán ustedes como una experiencia ya en aquella epidemia del año 2020. Ha sido un gusto para mí hacer esto, el haberles dado todas las unidades por escrito y el haberles dado estos videos para que tengan un doble respaldo. Ahora solamente quedan ustedes que hagan lo mejor para ganar el curso y espero verlos posteriormente si tengo la suerte de poderlos ver en tributaria a los que vayan por allá. Tengan todos muy buenos días.